Ya, ¿eh? Bueno, Sí, voy, Sonia, yo lo acabo de ver, gracias. Listo, Sonia, ¿puedes verificar si te llegó el correo? no, aún no me llega, ¿eh? Buenas, buenas. Ya me llegó. Señorita Ingrid, ya me llegó, ¿eh? Gracias, Sonia. Ya nada más tienes que aceptar, por favor, para que ya no tengas que esperar mi aceptación cuando llegues. Ah, ok. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Estamos Mario Andreu.
Presente, profesor. Gracias. Anthony Gerardo. Francisco Javier García Postas. ¿Cómo dijo, profe? Anthony Gerardo. Ah, no, perdón. ¿Sí? Francisco Javier García. Noé Presente, Saúl. profesor. Buen día. Presente. Gracias. Ok. Noé Hola, Saúl. profe, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Nidia Julieta. Presente, es Nadia. Nadia, perdón. Miriam Pamela. Presente. Gracias. Ariadna. Isabel Castillo Sánchez. Presente, profe. Ok. Rodrigo Zapotitla. Presente, profesor. Gracias. María Guadalupe García. Presente. Viviana Loa. Creo que ella me pidió permiso. Emanuel Balcázar. Creo que también me pidió permiso. Pedro Eduardo. Presente, profesor. Vangeli. Pablo Uriel. Ah, presente, profe. Presente, profe. Sí. Rosalía Ramírez. Presente, profesor. Seraí Nava. Presente. Arturo Hernández. Presente, profesor. Ivana. Presente. Sarimaret. Presente. Giovanni Solís. Nancy Alejandra. Presente, profesor. Guadalupe Gámez. Presente. Gracias. Nubia Valeria. Presente. Gracias. Juan Carlos. Presente, profesor. Gracias. Eduardo Alejandro. Presente, profe. Adriana Medrano. Presente, profesor. Gracias. Martín Rodríguez. Presente, profesor. Karin Yasmín. Gracias. Presente, profesor. Abigail de la Riva. Erika Martínez. Presente. Alma Rosa. Anayeli. Sonia. Presente, Fran. profesor. Presente. Noriega del Montes. Juan Carlos. Jesús Eduardo. Presente. Gracias. Y Sonia Teresa. Presente. Gracias. Pues son todos, ¿verdad? Ok. Falté yo, profe. Gibran. Sí. También yo, profe. También yo, profe, falté. Pues son los que tengo en lista. A ver, díganme sus nombres. Los que faltaron es porque entraron esta semana y la lista no está actualizada. Yo soy Eric, profe, Aguilar Jiménez. Eric, perdón. Aguilar Jiménez. Gibran Avilés. Gibran Avilés. Sí. Avilés, perdón. Avilés Gama. ¿Quién más?
Yo sí estuve en la clase pasada y sí me pasó lista. Emanuel Fernando Díaz Gutiérrez. Sí te pasé, te tengo en la 23. Si tienes asistencia. José Ok. Manuel Valdés Miranda. Hace 8 días también igual, profe, no me tomó asistencia. José Manuel, ¿qué, perdón? Valdés Miranda. ¿Son todos? Ok. ¿Alguna duda o comentario que tengan ustedes en relación a la clase anterior? Acuérdense que estábamos analizando los atributos de la persona. ¿Pregunto? Sí, profe, que hecho estamos viendo el tema del domicilio, ¿no? En cuanto a un atributo de persona. Ok, Pablo, sí. ¿Qué es una persona física y una persona moral? También hablábamos de la razón social de una empresa. Bien, pero Sí, una persona física son las cualidades o propiedades o características que distinguen a una persona de otras, ¿no? Por ejemplo, el nombre, apellido, domicilio y estado civil. Profe dijo que personas físicas somos hombres y mujeres y personas morales son dependencias. ok, todos somos personas físicas y como personas físicas sabemos que tenemos derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones hacen que nosotros tengamos esa capacidad de ejercicio y la capacidad de goce, ¿correcto? Sí. Correcto. Sí, sí, profe. Bien. De los atributos de la persona, nos quedamos en estado civil. Sí, profe. Sí. Sí. ¿Cuál es el estado civil de las personas, Pablo? Puede estar soltero o casado, ¿no? Viudo, divorciado. No, Unión libre, No. concubino. no. Ese término de viudo o divorciado no existe. Es decir, no es un atributo de la persona. Sin embargo, pues, obviamente sabemos que una persona cuando inicia el proceso de divorcio, pues, obviamente va a adquirir esa característica o denominación de, pues bueno, de que es una persona que ya se divorció. Pero como tal, no es un atributo. Aquí son solamente dos, es decir, el estado civil es, ¿eres casado o soltero? Me hablan por cuanto a la unión libre. No es ningún atributo de la persona. Que el estado civil de la persona sea en unión libre. Es casado, perdón, soltero o casado. En este caso, si la persona estuviera viviendo en unión libre, entonces estaríamos hablando de que la persona vive bajo un concubinato, pero no es un estado civil de la persona. El concubinato sí, es decir, adquiere derechos y obligaciones, sin embargo, como atributo de la persona, como estado civil, no lo ves. Únicamente tenemos que es soltero o casado. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta, de acuerdo, una pregunta nada más. Por ejemplo, en un oficio, por sí que oficial, si fuiste casado y te divorciaste, tienes que decir que fuiste divorciado o que ya estás soltero. En un oficio, ¿perdón? Soltero. Soltero. De Ok, hecho, no tienes que poner divorciado, tienes que ser soltero. Ok. de hecho, profe, se supone que debes de decir soltero por divorcio, igual y soltero por viudez, ¿no? Ya no es ya no dices que eres viudo, sino soltero por viudez o soltero por divorcio.
Bueno, eso sería por cuestiones administrativas, pero para el derecho el término jurídico y como lo establece la legislación es únicamente soltero. Así hayas adquirido, es decir, la soltería a través de lo que fue el divorcio, pues bueno, es muy independiente el trámite administrativo, pero en este caso únicamente sería tu estado civil soltero. Si estuviste casado y adquiriste, es decir, esa soltería a través de una resolución judicial que haya emitido una autoridad, tu estado civil será el de soltero. ¿Vale? En el acta de matrimonio, aquellas personas que hayan sido, bueno, ya hayan pasado por ese proceso de divorcio, el oficial de registro civil debe de asentar una anotación marginal. Es decir, hasta el final del acta de matrimonio, debe de asentar que bajo la resolución emitida por un juez, bajo el expediente, se asienta de que las personas son divorciadas, ¿sí? Bajo una resolución, y les expiden un acta de divorcio para trámites administrativos, pero después de ello vuelven a adquirir lo que es la soltería. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí. Sí. Ok. ¿Alguna duda? No. Bueno, estado civil, si gustan anotar. Es la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones. Respecto de su familia. Perdón, ¿cómo dijo? Ok, repito. Es la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones respecto de su familia y demás individuos en la sociedad. Punto y seguido, lo anterior nos permite determinar si una persona es casada o soltera. Punto, ya no escriban. Este estado civil como atributo de las personas únicamente va encaminado a aquellas personas que han adquirido su mayoría de edad. No podemos hablar o preguntarle a un menor de edad cuál es su estado civil, porque su estado civil para el menor de edad no existe. Únicamente este atributo es para las personas que adquieren su mayoría de edad. ¿Vale? Sí, profe. Sí. De hecho, en su artículo 19, no sé si ya lo comentamos la clase pasada, pero de su código familiar, que nos habla del estado civil de la persona jurídica individual. No recuerdo quién de sus compañeros hablaba que si las personas morales tenían este atributo como, bueno, el estado civil. Y me decía, por ejemplo, que si hacían una asociación de abogados o conformaban un despacho, si este despacho, su estado civil en su momento pudiera ser el de casado, pero algo así me dijo, no me recuerdo, pero no. Aquí lo cierto, lo correcto es que únicamente este estado civil de las personas es para las personas físicas. Las personas morales no tienen ningún estado civil. Eso creo que está más claro y sería como que lógico, ¿no? El preguntar a una persona moral, una asociación
cuál sería su estado civil y que dijera, no, pues somos el de casados. Pues no, eso sería algo ilógico, ¿no? En su artículo 19 nos dice, solo la persona jurídica individual tiene estado civil. Por lo tanto, las personas morales no van a tener el estado civil. Entendiendo como la situación jurídica concreta de un hombre o de una mujer en relación con la familia que podrá ser de soltero o de casado. Únicamente es esta, casado o soltero. ¿Sí? Y si se dan cuenta en su código, en su artículo 19, no nos dice soltero por que fue divorciado o soltero por viudez. No, no lo dice. Únicamente el concepto es soltero o casado, ese atributo. ¿De acuerdo? ¿Está bien, profe? De acuerdo. Gracias. Otro de los atributos de la persona que tenemos es el de la nacionalidad. Obviamente yo creo que aquí todos los compañeros y hasta yo pues podemos decir que nuestra nacionalidad es mexicano, ¿no? En su artículo 16 de su propio código familiar nos habla de las personas jurídicas nacionales. Dice que la nacionalidad es un vínculo jurídico político que une a las personas con el Estado mexicano. En todo lo relativo a ella se estará a las leyes especiales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entienden ustedes por la nacionalidad como un atributo de la persona? Si bien es ¿Que lo cierto, identifica pues, en el Estado de Derecho, profe? ¿Como individuo mexicano? ¿Que lo ¿Cómo, identifica, perdón, Pablo? que lo identifica como individuo que puede ser acreedor de derechos y obligaciones por el Estado de Derecho que ejerce nuestro país? Bueno, nuestro país sí es partícipe a lo que son los tratados internacionales. Es decir, nuestro Estado mexicano, pero aquí no hay que confundirnos porque nos hablas del Estado mexicano, es decir, hablas en la totalidad. Yo estoy hablando por cuanto al atributo de la persona, como la nacionalidad. La nacionalidad que todos tenemos es mexicano. Si se dan cuenta, siempre todos los requisitos o formularios que hemos llenado en su momento nos ponen ahí nacionalidad y nuestra nacionalidad es mexicana. ¿De acuerdo? Podemos tener una doble nacionalidad. ¿Cómo se adquiere esa doble nacionalidad? ¿Alguien sabe? Cuando contraes matrimonio con alguna persona, bueno, de otro país. Sí. Y O también también cuando tus papás son de otro país. Cuando naces en otro país. cuando naces en otro país, pero tus padres son mexicanos, pues en ambas nacionalidades. Así es. Residiendo determinado tiempo en un país. Creo que son 5 años, ¿no? Cuando menos. 3, creo que son 3. No, sí son 5, ¿no? Son 5 años. A ver, vamos a buscarlo en su código familiar, la nacionalidad. ¿Qué artículo? Bueno, en sí su artículo 16 nada más nos habla por cuanto a la nacionalidad de las personas jurídicas. Es el único concepto que nos da. Bien. La nacionalidad, punto y aparte. Dice que se ha señalado con anterioridad que las personas establecen. Se ha señalado con anterioridad que las personas establecen relaciones con su familia y otro individuo de la sociedad. ¿Okay? En virtud de ciertas condiciones
Perdón, ¿cómo, profe? Repito, se ha señalado con anterioridad que las personas establecen relaciones con su familia y otro individuo de la sociedad en virtud de ciertas condiciones tales como dos puntos y seguido, si es soltero, coma, hijo natural, etcétera. ¿Soltero y qué, perdón, maestro? Si es soltero, coma, hijo natural. Desde el momento que nosotros somos concebidos, es decir, desde el momento que ya somos personas, y cuando damos signos de vida, que el producto es viable, es desprendido del seno materno, desde ese momento ya somos personas y adquirimos esa nacionalidad de ser, obviamente, pues mexicanos. Si nacemos en territorio mexicano, nuestra nacionalidad va a ser mexicano, ¿de acuerdo? La nacionalidad también se va a adquirir por, obviamente, si nosotros contraemos nupcia, es decir, matrimonio, con una persona que no sea de nacionalidad mexicana, sino que sea extranjero, ahí adquirimos también la doble nacionalidad. No sé si tengamos alguna duda con lo que es la nacionalidad. No, profesor. No, No, profesor. profe. No, profesor. No, profe. Ok. Vamos a entrar a uno de los temas que también es como, bueno, se considera también atributo de la personalidad. Sin embargo, el matrimonio es la institución de la familia, porque con ello se crean las bases fundamentales de lo que es el derecho de familia. Con ello, obviamente, al entender que el matrimonio, y fíjense que aquí vamos a entrar en una controversia, porque anteriormente el concepto de matrimonio únicamente lo establecía el legislador como la unión entre el hombre y la mujer. Y ese tenía un objeto. ¿Cuál era el objeto o la finalidad? La procreación. Entonces, si aterrizamos en un sentido de que nos dicen que la familia es esa institución fundamental con la cual se crean esos lazos del derecho de familia, entonces aquí vemos que hay una confusión muy grande, porque hoy en día ya no podemos hablar de que es la unión entre un hombre y una mujer. Si nos abocamos a lo que nos indica nuestra propia legislación, nos daremos cuenta que ese concepto ya fue totalmente derogado. En su artículo 22, lo que hemos dicho ahorita, nos dice bases de la familia morelense. La familia morelense es una agrupación natural que tiene su fundamento en una relación estable entre dos personas y su plena realización en la afiliación libre, consciente, responsable e informada, aceptada y dirigida por la pareja, unidas por el vínculo de parentesco, del matrimonio o del concubinato. ¿Qué quiere decir este concepto? A lo que yo les estoy mencionando, ya no nos está indicando que la institución de familia, que es el matrimonio, ya no es únicamente entre la mujer y el hombre, y que su finalidad es la procreación. Este concepto ya es muy amplio, porque si bien es cierto, lo único que dice es la pareja. Dice, estable. A ver, la familia morelense es una agrupación natural que tiene su fundamento en una relación estable entre dos personas y su plena realización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente el legislador tuvo que haber cambiado ese sentido para efectos de no transgredir los derechos fundamentales de las personas. Hoy día sabemos que dos personas del mismo sexo pueden contraer nupcias. Entonces, si teníamos esa idea de que el matrimonio como institución de familia iba a ser dos personas de diferentes sexos, es decir, hombre y mujer,
con la finalidad de procrear los hijos, eso ya quedó totalmente erróneo. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario sobre lo que es el matrimonio. No, ninguna, profesor. En su artículo 68 nos habla por cuanto a la naturaleza del matrimonio. ¿Sí lo tenemos todos ahí ya, hermano? Sí. Ok. Dice, el matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos personas con igualdad de derechos y obligaciones. Me gustaría que buscáramos el anterior concepto del Código Familiar antes de su reforma. A ver, vamos a buscarlo para que sea la confrontación. ¿Ya lo encontraron? ¿No tienen esa confrontación ustedes? ¿No lo han encontrado? No, no le No, profe. Yo encontré uno que dice, el matrimonio es la unión voluntaria libre de vicios de un hombre y una mujer para realizar comunidad de vida. Ok, ¿ese lo encontraste en el código o como doctrina? Está... Dice Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ok, entonces pues, nos vamos a basar en el concepto que tienes. Entonces, ¿nos lo repites de favor, Sarima? Sí. Jurídicamente y en el ordenamiento civil se define como la unión voluntaria libre de vicios de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en la que ambos se procura respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua, Ok, pudiendo a lo que acaba de... o no procrear hijos de manera libre e informada sobre la base de paternidad y maternidad responsables. En base a lo que has analizado, bueno, lo que ya nos leíste, y a lo que nos indica el artículo 68, todo ese concepto quedó totalmente derogado. Es decir, ya no existe ese concepto de la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque se transgredían esos derechos fundamentales de las personas, violentábamos las garantías. Imagínense que hoy en día se estén transgrediendo esos derechos, entonces el Estado mexicano se estaría volviendo violento, es decir, a las garantías de las personas. Si se supone que nuestra constitución política está para efectos de garantizar nuestras propias garantías individuales y que la propia constitución política violente esos derechos fundamentales de la persona al, en primer lugar, prohibir que entre dos hombres puedan contraer un matrimonio, dos hombres o mujeres. Ahora, la finalidad no únicamente del matrimonio, como anteriormente lo decía, era la procreación de los hijos, sino que la finalidad del matrimonio es la constitución de la familia. No necesariamente se necesita procrear hijos para que se entienda que ahora sí estamos hablando de lo que es el concepto de familia. No. Con el simple hecho de que ya dos personas adquieran, es decir, ese estado civil de casados a través del matrimonio, dos personas, y no estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando de manera general, dos personas, ya con esto entendemos que estamos uniendo, es decir, la finalidad de este matrimonio es la unión de la familia. ¿Sí?
No sé si ustedes tengan algunos conocidos aquí en el estado de Morelos o fuera que hayan contraído el matrimonio. No, profesor. No. No, profesor. Dice, el matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos personas con igualdad de derechos y obligaciones con el propósito de desarrollar una comunidad de vida y ayudarse mutuamente. Cualquier condición contraria a esas finalidades se tendrá por no puesta. El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o presunción de esta de uno o de los cónyuges, por divorcio o por declaración de nulidad. La forma en la que se puede disolver el vínculo matrimonial, aquí nos está diciendo que eso se extingue a través de la muerte. Si se extingue a través de la muerte, entonces ya queda sin efectos lo que es el matrimonio, quedando únicamente la persona, es decir, el cónyuge supérsite, así se le denomina. El cónyuge supérsite o la cónyuge supérsite es aquella persona a la que le sobrevive. En este caso, pues bueno, si muere mi esposa, pues bueno, yo seré el cónyuge supérsite, ¿de acuerdo? Entonces, pero hasta ahí quedaría, ya no habría ese concepto de matrimonio. ¿Por qué? Porque ya se extinguió a través de la muerte. El siguiente supuesto nos dice que es a través de la presunción de, o presunción de esta. ¿Qué quiere decir esto? Pues las personas que se encuentran desaparecidas, ya llevan varios años desaparecidas y obviamente ya hay una presunción de muerte, ¿sí? No sabemos si realmente aún está en vida, realmente si está en otro lugar, no lo sabemos. Pero para ello, entonces, no únicamente vamos a decir en el ejemplo, ya mi esposa ya tiene más de 5 o 10 años que desapareció, no sé dónde está, y ya con eso yo ya quiero lo que es se extingue el matrimonio. No, todo eso se tiene que llevar a través de un procedimiento judicial, donde tendría que el juez estar escuchando a lo que es a la persona, es decir, al cónyuge supérsite, para efectos de que éste sea escuchado a través de una declaración judicial, para que el juez pueda resolver ya en definitiva la extinción del matrimonio. ¿Sí? Y el siguiente supuesto, pues obviamente sería a través del divorcio. ¿Dudas hasta ese momento? No, profesor. No, profesor. Ok. Y la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio, claro que se extingue todos esos derechos y obligaciones que se tenían en su momento como matrimonio. Sin embargo, tenemos 3 tipos de divorcio. Hoy en día tenemos el divorcio incausado, el divorcio voluntario y el divorcio administrativo. Fíjense que aquí es un tema muy, muy importante porque también el Estado tuvo que velar por los derechos de las personas y esa es su obligación del Estado mexicano, velar por los intereses de las personas. Anteriormente existía en el estado de Morelos y en todo el territorio mexicano la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona quería divorciarse, tenía que estar acreditando las causales por las cuales el cónyuge había incurrido, ¿sí? Se le denominaba el cónyuge culpable. El cónyuge culpable era aquella persona que había incurrido en las causales que anteriormente en su artículo 175 del Código Familiar nos establecía cuáles eran esas causales. Sin embargo, hoy en día el Estado ya deroga ese artículo 175 y dice, yo no puedo obligar a las personas a estar sujetas a un vínculo matrimonial y tampoco puedo obligar a las personas que estén sujetas a ese vínculo matrimonial cuando no lo quieren, pero que ahora sí me lo tengan que estar acreditando. En el derecho, desafortunadamente, todo se tiene que acreditar en juicio. ¿Qué pasó con el Estado mexicano? El Estado mexicano dijo, sobre todo el legislador, no vamos a estar esperando a que las partes nos acrediten bajo qué causales del artículo 175 del Código Familiar incurrió el cónyuge culpable. Porque solía suceder que se llevaba a trámite lo que era el divorcio necesario y ya en la sentencia definitiva el juez decía, no ha lugar a decretar la disolución del vínculo matrimonial, toda vez de que la parte actora, es decir, el cónyuge o la cónyuge mujer o cónyuge hombre, varón, no acreditaron las causales.
Y entonces, como no acreditaste las causales, vas a estar sujeto todavía a el vínculo matrimonial. Eso ya no, es decir, eso ya quedó inexistente. Por eso lo dije, el Estado ya no puede obligar a las personas a estar sujetas a este vínculo matrimonial. ¿Algún comentario sobre ello? No, profesor. No, profe. ¿Sí queda claro que lo que le estoy diciendo? Sí, profe, yo sí tengo una pregunta. En caso de que, bueno, ahora que una pareja, por ejemplo, se llegue a encontrar, no sé si antes el tema de causal sería el engaño por parte de de una de las partes, ahora ya no aplica tener que demostrar ese engaño, sino que ahora simplemente con lo que es el divorcio voluntario ya se puede divorciar uno, ¿no? Sí. Como lo dices, Pablo, que anteriormente, ¿no? Que el engaño, ¿no? O que incurrías en todas aquellas causales y que tenías que acreditarlas. No, hoy en día ya no. Yo ya no quiero estar sujeto a matrimonio, yo ya no quiero estar casado. Con la simple voluntad que yo le exprese al juez de que yo no quiero estar unido al matrimonio, se da por hecho. ¿Okay? Ese es el divorcio incausado. ¿Qué quiere decir con eso del divorcio incausado? Que ya no hay causa. Es decir, ya no tengo que acreditarle al juez cuáles son las causas por las cuales yo me quiero divorciar. La única expresión que yo debo de realizarle al juez es que es mi voluntad. Yo ya no quiero. Así hayan pasado muchos problemas, así yo puedo decir, es que me fui infiel, es que es una persona violenta, lo que ustedes quieran. Ya no tengo que acreditarlo con el simple hecho de que yo le diga al juez, ya no quiero estar unido al matrimonio. Con el simple hecho de la simple voluntad se da el divorcio, aunque la otra persona no lo quiera. ¿Okay? Profe, tengo una duda. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso de divorcio encausado? Ok, sin embargo, no podemos hablar por cuanto a plazos, cuál es el plazo que va a durar este procedimiento. Pero ya lo que puedo decirles es que ya no es tan extenso, ya no es tan largo la espera para que el juez dicte una sentencia donde ya te esté decretando la disolución del vínculo matrimonial. A escaso sería 4 meses, ¿sí? 4 meses ya tienes lo que es tu resolución, tu sentencia emitida por el juez donde ya haya declarado esa disolución del vínculo matrimonial. Y por ende, pues estarían girándose los oficios al oficial de registro civil donde se encuentra por las nupcias para que el oficial realice la anotación marginal en el acta de matrimonio y expida el acta de divorcio. ¿Okay? Sí, y por ejemplo, si en este caso el cónyuge, cualquiera de los dos, se oponga, o sea, ¿sí eso haría que se haga un poquito más tedioso el trámite o más largo, más prolongado? No. El procedimiento del divorcio incausado es tan sencillo, es decir, se elabora un escrito donde se hace el conocimiento al juez que ya no quiero estar yo unido al matrimonio, pero con ese escrito se le va a hacer el conocimiento a mi cónyuge. Y si mi cónyuge no comparece a la audiencia del divorcio incausado, ese se lleva a cabo. Es decir, ya no es como en las películas o las series que veíamos anteriormente, ¿no? O que La Rosa de Guadalupe, que si no te voy a dar el divorcio y hazle como quieras, y bueno, no. Aquí es tan simple, ya no quiero, se lo expreso a la autoridad judicial y el juez tendrá que emitir su sentencia, aunque la parte contra, es decir, el cónyuge o la cónyuge, no quiera. ¿Sí? De hecho, profe, yo me divorcié en un mes, o sea, fue muy rápido mi divorcio, porque los dos estábamos de acuerdo, no peleábamos nada, y en un mes se hizo todo. Fue un divorcio voluntario el de usted. Incausado, de hecho, y no, los dos no peleamos nada, y se hizo súper rapidísimo. Ok. ¿Hay hijos en su...? Sí, 2 hijas. Tiene 2 hijas. Bien. Sí. Lo que sucede es de que en la propuesta de convenio, yo me quiero divorciar, pero yo tengo que presentarle al juez una propuesta de convenio. La propuesta de convenio
se le va a dar visa, se le va a hacer el conocimiento a mi cónyuge para que manifieste si está de acuerdo o no con las cláusulas del convenio que yo estoy pactando. Si no hay ninguna controversia, es decir, si no hay ningún problema, entonces ya, como lo dice Alejandra, pues bueno, en un mes se puede realizar todo. Pero siempre y cuando, obviamente, no haya esa controversia por cuanto a las cuestiones inherentes a los menores, guardia de custodia, alimentos, convivencias. Cuando no existe ese tipo de problema, entonces sí, todo es rápido, como lo que pasó en el procedimiento de Alejandra. ¿Sí? Ok, profesor, entendido. Gracias. De nada. ¿Y en el caso del concubinato, profe? ¿En caso de qué, perdón? Del concubinato, porque bueno, se adquieren ciertos derechos, ¿no? O sea, no es tanto, aquí aplica solamente al tema de matrimonio, pero en el caso de que se adquieren derechos tanto los hijos con los padres y en relación de pareja, ¿ahí cómo aplicaría el tema de divorcio? Para la separación de bienes o lo de los hijos, ¿cómo se los van a quedar? No. Un concubinato no se puede disolver. ¿Sí? Es decir, no puedo llegar con el juez y decirle, ¿sabes qué, juez? Quiero que disuelvas mi concubinato. ¿No? ¿Por qué? Porque no está reconocido mi concubinato. Si yo quiero que mi concubinato se reconozca, entonces sí le tendría que solicitar al juez el reconocimiento de concubinato. ¿Adquieren derechos y obligaciones los concubinos? Claro que sí, pero no es como en el matrimonio de que ya no quiero y el juez me tiene que emitir una sentencia donde ya no somos concubinos. No, aquí con el simple hecho de que si ya no quieres estar viviendo en concubinato, con el simple hecho de la separación, es decir, pues que tu concubina o el concubino pues salga del domicilio, ya con eso se da por terminado el concubinato. Se da por terminado esa figura, sin embargo, los derechos y las obligaciones quedan subsistentes, no para los concubinos. Sería, en todo caso, si en el concubinato hubo hijos, entonces esos derechos y obligaciones van directos para los menores. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, ese es el divorcio incausado. El divorcio voluntario es la simple voluntad, es decir, ambas partes, los cónyuges, están de acuerdo para el efecto de que se lleve a cabo la disolución del vínculo matrimonial. Y esto es tan sencillo y más simple porque acuden ante el juez y ahí sí sería en un mes, 2 meses quizá, en lo que el juez resuelve en sentencia definitiva y da por terminado lo que es el matrimonio. ¿Sí? La disolución del vínculo matrimonial se extingue. Donde ahí obviamente las partes, los cónyuges tendrán que estar de acuerdo con el convenio que van a pactar. Una vez que lo pactaron y es presentado ante la autoridad y no va habiendo objeción por parte del Ministerio Público, entonces ese convenio se aprueba y se eleva a una categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? A una sentencia. ¿Sí? Ya con eso entonces el juez dicta la sentencia y se da por terminado el vínculo matrimonial. Tan simple y sencillo como en el divorcio administrativo. En el divorcio administrativo es tan simple porque únicamente es siempre y cuando no hayan procreado hijos. Se lleva el divorcio administrativo. Me casé, pero no procreamos hijos. Para efectos de evitarnos quizá toda esa premura de ir a los juzgados, hay un simple formato que se encuentra en las oficialías de registro civil, donde asientan todos los datos y el oficial de registro civil, no habiendo hijos de por medio, entonces da por extinguido lo que es el vínculo matrimonial. ¿Dudas con ello? No, profe, gracias. No, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Ninguna, profesor. Nada más como consejo, pues no se casen. De acuerdo. Demasiado tarde, ¿no?
En su artículo 174 de su Código Familiar, nos habla por cuanto al concepto de divorcio. Y nos dice que el divorcio se disuelve, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Y aquí encontramos los tres tipos de divorcio: el incausado, el voluntario y el administrativo. Vean, si se dan cuenta, ahí aparece el artículo 175 del que hablábamos, y ya quedó derogado, es decir, ya quedó sin materia. Este artículo 175 tenían las partes, es decir, el cónyuge tenía que acreditar bajo qué causales había incurrido el cónyuge culpable. Y si decía el cónyuge, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar porque está incurriendo en la fracción 1, que es el adulterio, y está incurriendo en la fracción vamos a ver, en la fracción 14, los hábitos de juego o de embriaguez, o el uso persistente o ilegal de las drogas estupefacientes. Imagínense, el cónyuge tenía que estar acreditando todas estas causales, es decir, las causales bajo las cuales estaba solicitando el divorcio necesario. Por eso les mencioné, el legislador lo que hizo, más bien el Estado, lo que hizo fue derogar este artículo porque no podía estar obligando a las partes a estar sujetos a un vínculo matrimonial. Por eso el concepto de matrimonio dice que es la unión voluntaria de dos personas. El Estado no te puede obligar, en primer término, a casarte y mucho menos estar sujeto al vínculo matrimonial si es que ya no, es decir, si ya no lo quieres en ese sentido. Por eso entonces entró el divorcio incausado, y ese divorcio incausado ya no necesitamos estar acreditando causales al juez. El artículo 176 dice reconciliación en el divorcio. Ha sucedido de que en el trámite, es decir, en el procedimiento de este divorcio, las partes desisten, es decir, los cónyuges desisten al divorcio. ¿Cuál es la función que tiene la autoridad? La autoridad judicial, la función que tiene es velar por los intereses de la familia. Y si hablamos que la familia, es decir, el matrimonio como institución de familia, es esa integración, lo que va a hacer el juez, es decir, la autoridad judicial, es unificar, es decir, vamos a unir ese lazo de familia, porque el juez, su tarea de él es que ese vínculo no disuelva, al contrario, el juez está exhortado para el efecto de hablar con los cónyuges y llegar a una solución para que ese vínculo matrimonial no se disuelva. Pero el juez habla con las partes, los exhorta, sobre todo para fines de la familia como institución. Los exhorta únicamente para el efecto de que no se disuelva el vínculo matrimonial, pero no los puede obligar a que no se lleve a cabo lo que es el divorcio. Muchas partes, es decir, muchos de los cónyuges prefieren no pasar a hablar con el juez y que se lleve de manera directa lo que es el divorcio, cualquier tipo de divorcio. ¿Vale? ¿Dudas? Todo correcto, profe. No, profe, ninguna. Todo bien. Ninguna, Profesor, profesor. ahí es cuando pasan al juez, con el juez de paz. No. El juez de paz, si bien es cierto, es un funcionario público, pero que no resuelve, es decir, que no puede emitir resoluciones judiciales. El juez que va a resolver es un juez especializado en materia familiar, y esos jueces se encuentran, son representados por el Poder Judicial. Entonces, un juez de paz no puede exhortar a las partes para el efecto de que no se divorcien. La única persona que está facultado es un juez especializado en materia familiar. Ok, gracias. Ok. No sé si tengan otra duda. ¿Qué es eso del juez de paz? ¿Mandé? ¿Es el juez de paz o qué hace o qué?
El juez de paz únicamente va a llevar cuestiones administrativas sobre el cabildo, pero no va a llevar o ventilar cuestiones jurisdiccionales o de controversias. Y son de ayuntamiento esos, ¿no? ¿Dónde? Los jueces de paz son de ayuntamiento, ¿no? Sí, son de ayuntamiento. Ujú. Que sí están facultados, que sí tienen autoridad, pero no son una autoridad judicial para efectos de que ellos puedan resolver. No. ¿Sí? Profesor, ¿hay tipos de matrimonios? No. ¿No entran los bienes mancomunados y los separados? ¿No sería como un tipo de matrimonio? ¿Cómo, Francisco? Los matrimonios mancomunados, bueno, por bienes mancomunados o bienes separados, ¿no entran como tipo de matrimonios? No. Eso lo hablábamos la clase anterior por cuanto a el régimen patrimonial por el cual contraen nupcias los cónyuges. En las actas de matrimonio, es decir, cuando contraen matrimonio, o los que ya contrajeron matrimonio, en su acta aparece hasta el final un rubro donde dice régimen patrimonial. Y ahí aparece el de separación de bienes o el de sociedad conyugal, pero no es un tipo de matrimonio. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Sí, profe. Y aquí, y bueno, retomando ese tema, el de el régimen patrimonial, solamente son dos: separación de bienes o una sociedad conyugal. Cuando se habla de una sociedad conyugal, estamos hablando que todo lo que se adquiera durante el matrimonio pertenece al matrimonio. Cuando hay un divorcio, entonces, si los cónyuges se casaron bajo ese régimen de una sociedad conyugal, esa sociedad conyugal se tiene que disolver. ¿Cómo se va a disolver? Todo lo que fue adquirido durante nuestro matrimonio nos corresponde el 50%. 50% para cónyuge mujer, 50% para cónyuge varón. ¿Sí? Aunque en muchas ocasiones nunca se ponen de acuerdo por cuanto a esa disolución de la sociedad conyugal y entramos a una controversia. Pero no es un tipo de matrimonio. ¿Sí? ¿Y los hijos, profe? ¿Mandé? ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Sí. Ahí no opinan, ¿no? ¿Cómo? O sea, solamente aplica para las parejas, en este caso la disolución de la sociedad, porque entre ellos contrajeron ese digamos, como tipo contrato, pero pues los hijos ahí no tienen nada que ver, por lo que se está viendo aquí. No, pero, o sea, los hijos, ¿con quién dictaminan que se van? O sea, ¿con quién se quedan? Ah, ok. En el divorcio incausado, quien está solicitando ese divorcio necesita exhibir a su escrito de divorcio una propuesta de convenio, y en esa propuesta de convenio, en una de las cláusulas, se tendrá que expresar quién va a tener la guarda y custodia bajo su cuidado de los menores, guarda y custodia de alimentos y sobre todo las convivencias. Si no llega a decir las partes, es decir, si los cónyuges no se pusieran de acuerdo sobre ese convenio, entonces estaríamos hablando que tendríamos que solicitar al juez lo que es, pues bueno, la guarda y custodia y alimentos y convivencias, pero en un juicio aparte, diverso. ¿Sí? ¿Quién determina? Sí. Tengo una duda. Se supone que a cierta edad los niños ya también ellos deciden con quién estar, aunque sean menores de edad. Creo que al parecer son a los 9 años que ellos, por ejemplo, si la mamá está peleando a los hijos, pero los hijos no quieren estar con la mamá, ellos ya pueden tomar esa decisión, ¿no? De decir, no, yo quiero estar con el papá o quiero estar con la mamá. Ok. En todos los asuntos del orden familiar donde se ven inmersos los intereses de los menores, el juez está obligado a mandarlos llamar.
para efectos de sostener una plática con estos niños, es decir, con los menores, donde la intervención en esa audiencia será el juez, el Ministerio Público y un psicólogo. Ellos tendrán esa tarea de no de interrogar, sino que sostener esa plática con el niño, y el psicólogo, a través de su experticia, tendrá que sacar como información para saber cuáles son las condiciones en las que vive con el papá y cuáles son las condiciones en las que vive con la mamá, ¿sí? Pero sí bien es cierto, como lo dices, la legislación nos indica que los menores de 7 años deberán estar bajo el cuidado de la mamá. Ahora, si se acredita en juicio que la mamá no es idónea o apta para tener a los menores, entonces, aunque el menor sea menor de 7 años, y si se acredita que la parte, es decir, que el papá está solicitando esa guardia y custodia, si él acredita ser una persona idónea o apta para tenerlos, entonces el juez estaría dando de manera provisional esa guardia y custodia al papá para que la pueda ejercer. ¿Sí? Hay un artículo, y hay que comentarlo, dice menores de 7 años. Profesor, también entra mucho aquí el hecho de la posibilidad de ambos padres, ¿no? De hacerse cargo de los niños, por ejemplo, ya en una custodia compartida y demás, ¿no? Sí. Profe, ¿y siempre se les pregunta o eso es opcional? Si se les pregunta a los menores con quién quieren estar. Ajá, ¿es opcional preguntarle a los niños o siempre se pregunta? No, mira, la finalidad es que los niños, pues bueno, no estén en ese escenario, ¿no? Es decir, que pisen un juzgado, porque el panorama, obviamente, pues un niño desconoce lo que es un juzgado. En un juzgado van a haber muchas personas mayores de edad, van a haber una oficina, y es muy tétrico el estar en un juzgado cuando están menores. Pero para efectos de evitar que los menores pisen los juzgados, pues obviamente el juez determina de manera provisional. Ahora, si se está acreditando que realmente existe un peligro inminente sobre los menores, es decir, que los menores corren ese peligro estando con el papá o estando con la mamá, entonces de manera inmediata, entonces sí, el juez con las facultades tendría que estar llamando a los menores para sostener esa plática, pero no siempre, ¿sí? Sin embargo, hay criterios de jueces donde dicen, no, si tengo a menores de edad en un asunto de orden familiar, mi obligación es escucharlos. Por ende, entonces, todos los niños tienen que desfilar por el juzgado para efectos de que el juez, el psicólogo, el Ministerio Público puedan escucharlos. Y si el Ministerio Público notara en ese momento alguna cuestión de violencia familiar, el Ministerio Público tiene que actuar para efectos de proceder y realizar lo que es una carpeta de investigación por cuestión de la violencia que han sufrido esos menores. Pero les digo, van en criterios de los jueces, no siempre el menor tiene que estar yendo a los juzgados. Hay jueces que dicen, no, tienen que venir y aquí los vamos a escuchar. El juez tiene mucho que ver en esta parte, ¿verdad, profesor? Es decir, el juez revisa el caso con anterioridad, porque esto es un proceso de mucho tiempo, donde hay un desahogo de pruebas, bueno, donde la parte demandante, pues mete la demanda, se le notifica al demandado y se realiza un desahogo de pruebas, ¿no? Si nosotros, creo que a este término todavía se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Y creo que, pues, por ahí algunos jueces sí hacen como pues, de alguna manera, la lucha de que se llegue a un acuerdo antes de exponer a los menores, ¿no? En estos casos. Claro, sí, mira, es que se transgreden los derechos y hay que tener mucho cuidado cuando se están ventilando derechos de los menores, porque
pues vamos, no solamente estamos diciendo, es que son menores de edad, no, pero entran derechos fundamentales, es decir, derechos de los niños, niñas y adolescentes. Imagínate que un juez esté observando de manera inmediata, así que se vea en el escrito de la demanda, que los niños sí realmente corren un peligro y que el juez diga, no, no voy a decretar ninguna guardia y custodia provisional hasta en tanto yo tenga a los menores aquí y los tenga que interrogar. Y una vez que se lleva a cabo esa presentación de menores, entonces sí voy a decretar una guardia y custodia. No, aquí sería un error muy grave por parte del juzgador si no analiza bien esas cuestiones de los hechos en una demanda y se diga, es que los niños están sufriendo, es que los niños tienen una violencia, es que los niños corren un peligro. Y te lo estoy gritando en ese momento hasta con fotografías y el juez diga, no, necesito escucharlos. Entonces ahí el juez estaría incurriendo en una gran responsabilidad por no haber emitido de manera inmediata una guardia y custodia provisional. Y sí, una vez hecho lo anterior, se viene todo un desahogo de pruebas, donde hay que acreditar ahora sí. Si yo te dije, pues, que los niños corrían ese peligro, te lo tengo que acreditar. ¿Y cómo te lo voy a acreditar? Pues bueno, con testimoniales, quizá en su momento, o bien con fotografías, ¿sí? O cualquier tipo de medio que acredite que los niños están en peligro. Y una prueba muy fundamental en este tipo de asuntos es cuando los niños tienen que estar sometidos a una valoración psicológica. Y si el psicólogo determina a través de su experticia en un dictamen que realmente los niños sufren una violencia o que su esfera psicológica está impactada a cuestiones graves hacia su desarrollo, entonces ahí sí el juez tendría que decretar de manera inmediata lo que es una medida provisional, que sería una guardia y custodia, o en su momento ya la definitiva, una sentencia definitiva. Miren, en su artículo 222 de su código familiar, nos habla por cuanto al cuidado de los menores. Y nos dice, salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los mayores de 12 años decidirán cuál de sus progenitores ejercerá su custodia. Ahí es lo que preguntaba, no sé si era Adriana, Ivana, no recuerdo. Creo que Alejandra, ¿sí? Fui yo, Ivana. Ivana, que si los niños tenían ese poder de poder decidir con quién. Entonces aquí queda muy claro que sí, los niños de 12 años pueden decidir con quién de sus progenitores quieren estar. ¿Sí? Nos dice, para el caso de que los menores de 12 años, el juez de lo familiar, una vez que preferentemente los haya escuchado, por lo tanto, entonces sí es obligación del juez escuchar a los menores para saber qué es lo que está sucediendo con ellos. Y procurando en todo momento salvaguardar el interés superior del niño, determinará cuál de los progenitores ejercerá la custodia. No será obstáculo para la preferencia en la custodia el hecho de que la madre o el padre carezcan de recursos económicos. Entonces, vemos aquí en este artículo que sí el juez tiene que salvaguardar esos intereses de los menores. Y sobre todo, pues bueno, hay que mandarlos llamar para escucharlos. Y para que el juez no transgreda esos derechos fundamentales de los niños, pues bueno, hay que escucharlos, ¿sí? Para saber ahora sí con quién de los progenitores se va a quedar el menor. Pero dice, si los menores de 12 años tienen esa voz y decisión, el niño va a decir, señor juez, pues yo quiero estar con mi papá porque mi papá me quiere, mi papá me lleva, me cuida, etc. Y mi mamá no, porque mi mamá es esto y esto y esto, ¿no? Entonces, aquí también la decisión la tienen los menores de edad. Profesor, y por ejemplo, ¿qué pasa también? Porque habemos mujeres también que luego agarran a los hijos como rehenes o no los dejan, por decir, ya en una separación, se enojan o algo y no dejan ver a los hijos al papá. ¿Ahí qué se puede hacer o qué pasa ahí? Porque se supone que también es un derecho de los niños ver a su papá, ¿no? Sí. Ese derecho de los niños, sobre todo de los niños, no se puede transgredir, es decir, no se puede coartar. Aunque bien es cierto, el niño a una cierta edad pues no va a saber que pues su papá tiene que ir a recogerlo porque tiene que convivir. Pero los niños necesitan encontrar esa identidad. Muy lejano de que los problemas de los papás que se estén ventilando en un juzgado,
pues los niños necesitan ese cuidado y también esa convivencia con el progenitor que no tenga la custodia. Si en ese caso, como lo dice usted, Sonia, si la mamá prohíbe esa convivencia, entonces las circunstancias pueden cambiar, en el sentido de que si el juez le decretó a la mamá en ese momento la guardia y custodia, pero no le permite la convivencia y se acredita de que efectivamente la mamá no permite esa convivencia, entonces las circunstancias cambian y se puede dar el cambio de la guardia y custodia provisional. Ya no la vas a tener tú como mamá, ahora la va a tener el señor, que es el padre, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que muchas de las personas desconocen. Oye, no te voy a prestar al niño, no, porque no me das pensión. Oye, no, porque no quiero, y mil cosas, ¿no? Pero sin embargo, hay una consecuencia jurídica. ¿Cuál sería ese? El cambio de la guardia y custodia. Profesor, yo tengo una duda. Me comenta, bueno, en el caso de que el niño diera, no sé, estuviera entre los dos papás y porque suele suceder de que el niño quiera estar con los dos a la vez o habla de los dos, o sea, que no sé, que no como tal no tiene una decisión, que cómo se solucionaría o... A ver, es que no te entendí, perdón, Juan. O sea, me refiero que, no sé, pongamos de ejemplo que yo soy el papá y una mujer en la mamá, ¿no? Y mi hijo quiera estar, pero con los dos. Que no tuviera una decisión, que le estuvieran haciendo preguntas, pero al final no supiera con quién quedarse, pero a la vez dice, quiero quedarme con mi papá, pero también con mi mamá. ¿Ahí aplica la custodia compartida? Así es, sí, pero es un tema muy difícil el que dice Juan, porque obviamente pues el lazo afectivo que existe entre el menor y sus progenitores es que el niño quiere pues estar con sus papás, el niño quiere ver a sus papás que estén juntos, el niño quiere ver a sus papás que pues vivan juntos, etcétera, ¿no? Pero al final de todo pues obviamente hay una controversia donde los padres pues ya no tienen ninguna relación, es decir, de concubinos o de cónyuges, pero se ven sometidos en esta cuestión por cuanto a los menores de edad, y se entiende que pues uno de ellos tiene a su cuidado al niño, es decir, la mamá tiene bajo su cuidado a su menor hijo, pero no va a tener o no va, es decir, no va a convivir o no va a vivir el papá en el mismo domicilio por las cuestiones que se estén ventilando en esta controversia. Pero si bien es cierto, el niño quiere convivir con los dos, y ahí entraría, pues obviamente, la guarda y custodia compartida. Pero no siempre los papás lo aceptan en ese sentido, porque pues siempre van a decir que pues el progenitor contrario pues es el peor, que no lo cuida, lo descuida, y de igual forma el progenitor varón va a decir, no, pues sabes qué es que la mamá hace esto y esto y esto. Entonces aquí estamos hablando de una cuestión muy complicada para decidir con quién vamos a dejar esa guarda y custodia del menor. El menor dice, yo me quiero ir con papá, pero quiero irme con mamá. Bueno, entonces el juez tendría que hablar tanto con los padres para efectos de hacerles saber que todo esto es por el bien del menor. Pero aún así las partes siempre dicen, no quiero, y lo voy a acreditar en el juzgado de que posiblemente no quiero porque el niño corre un gran peligro. Y es por eso que los juicios se alargan y nunca terminan. ¿Sí? Pero sí, lo factible sería, como lo dijo Ivana, pues la guardia y custodia compartida. Profesor, una pregunta. ¿Se puede renunciar a esos derechos como padre o madre? ¿Se puede renunciar? Ajá. O sea, por ejemplo, que diga, yo ya no quiero saber nada de ese hijo y no me vuelvas a buscar jamás. No, eso jamás se pierde, no se extingue. Los derechos y las obligaciones que tiene el padre hacia el menor jamás se van a perder. Y si hablamos que muy astutamente lo quiere hacer el papá, decir yo me desatiendo, no quiero saber de ti, no quiero saber del niño, pues no es mi hijo, etcétera. No importa, está bien.
Pero al final de todo, pues obviamente tu obligación ahí está, que son los alimentos, y en su momento, pues bueno, se le tendría que estar demandando los alimentos, pero su obligación jamás se va a extinguir. Esa obligación jamás se extingue. Se va a extinguir una vez que pues, el menor cumpla los 18 años, o que deje de estudiar una vez que haya cumplido la mayoría de edad, pero no. Los derechos y las obligaciones como padres jamás se extinguen. Profe, pero Entonces tiene que haber un proceso, pues ya como dice usted, más elaborado para exigir esos derechos que tiene el menor, ¿no, profesor? Sí. Profe, pero yo tengo entendido que, no sé, dígame si me equivoco, ¿qué onda? Por ejemplo, yo tengo padres divorciados. Y pues mi papá siempre ha sido de no te voy a pagar ni nada, pero al final es obligado, no. Pero el dilema es que tengo que estar a las vivas porque eso ya me explicó mi mamá, de que si dejo de estudiar, no sé, en cualquier momento a partir de los 16, dejo de estudiar, perdía la obligación de como si hubiera cumplido 18 años. Eso es a los 25, ¿no? Se extingue esa obligación una vez que hayas terminado de estudiar de acuerdo a tu edad y el grado. Es decir, si tienes alrededor de 22, 23 años, que es cuando terminamos la universidad, papá está obligado hasta ese momento a brindarte los alimentos, porque estás estudiando. Pero vamos, si tienes 40 años y estás estudiando una licenciatura y quieres que tu papá te otorgue los alimentos para efectos de poder pagar la universidad, pues no, ahí sería algo ilógico. El nivel de estudios debe de estar acorde a tu edad para que te puedan seguir otorgando sus alimentos. Y la edad, es decir, una vez que hayas cumplido la mayor edad y dejas de estudiar, entonces se extingue la obligación que tus progenitores tienen hacia ti. O si dejaste, es decir, ya terminaste tu carrera universitaria, ahí se extingue esa obligación porque tus papás ya no están obligados obviamente, a otorgarte esos alimentos, porque el estudio, es decir, la educación, comprende ese rubro de los alimentos. ¿Sí? No sé si quedó claro con ello. Profe, yo tengo otra duda. Un ejemplo, en dado caso que, bueno, ya esté un divorcio en proceso y hay hijos de por medio. En este caso, ¿es obligatorio, por ejemplo, que asistan los menores al juzgado, aun cuando el papá esté de acuerdo de que se queden con la mamá? No es necesario. Vamos, aquí es únicamente cuando el juez observe que los menores involucrados en un asunto de orden familiar corren ese peligro. Pero si el papá está de acuerdo de que sí, quédate con la guardia y custodia, no hay problema, yo me hago cargo por cuanto a la cuestión alimentaria, no hay ningún problema, ahí no habría esa necesidad de que el juez mande llamar a los menores, porque los menores entienden que no están afectados, porque una afectación psicológica es decir, se ve a simple vista cuando un niño pues tiene esa agresión psicológica por parte de uno de sus progenitores. Pero vamos, si usted me dice que están de acuerdo y que los menores y que la guardia de custodia, los alimentos, no hay problema, no hay necesidad de que el juez los mande llamar. Muy bien, profesor, gracias. Profesor, tengo una duda. Si, por ejemplo, los hijos son menores de edad y dejan de estudiar tal vez un año y vuelven a entrar a la escuela, ¿todavía tienen el derecho de pelear por ese derecho del otro padre? A ver, otra vez, Abigail. Sí, si los hijos son menores de edad y dejan de estudiar un año y vuelven a entrar a la escuela, ¿pueden exigir ese derecho al otro padre? Sí, claro. Y más si son menores de edad. O sea, si el menor de edad dejó de estudiar, pero sigue siendo menor de edad, aquí es que el papá tiene, o más bien los progenitores tienen esa obligación de seguir otorgando los alimentos.
aunque hayan dejado de estudiar. Hasta que cumpla la mayoría de edad. Así es, que cumplen la mayoría de edad. Ok, otra pregunta. En el divorcio incausado, si la otra parte no se presenta, pero hay hijos de por medio, ¿qué sucede? Ok, lo que va a suceder es que el juez le va a otorgar todo lo solicitado por el cónyuge o la parte actora, en este caso, todo lo que solicitó en su propuesta de convenio, se la va a otorgar a ella. Es decir, si me pediste la guardia y custodia, te la voy a conceder. Si me pediste alimentos para tus hijos, te los voy a conceder de manera provisional, ¿sí? Se los dan aunque la otra parte no haya comparecido a juicio, pero la obligación queda existente y entonces sí, el juez, aunque no comparezca, al contrario, el juez tiene que decretar. ¿Sí? Profesor, tengo una pregunta. En un divorcio, cuando ya queda estipulado la pensión alimenticia del menor y es incumplido por parte del papá y se escuda en que pues no tiene un trabajo pues estable, ¿cómo se le hace valer ese derecho al niño? Ok, hay una ponderación que realizan todos los jueces de acuerdo a la edad de los menores. No es que haya una tabla, es decir, un tabulador para fijar una pensión alimenticia, no. Aquí es acorde a la edad de los menores y de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra viviendo el menor. ¿Sí? Que si bien es cierto, bueno, siempre van a argumentar los papás, el padre, ¿no? El progenitor varón. ¿Sabes qué? Pues yo no tengo un buen trabajo, me dedico, pues voy al día y no tengo. Bueno, ese ya es cuestión de él, es decir, su obligación ahí está. Lo que tendrá que hacer en este caso el cónyuge, perdón, el obligado, es decir, el deudor alimentario, es a buscar otro empleo para que pueda otorgar esa pensión alimenticia que el juez le decretó. Si no la otorga, es decir, si muy a pesar de que el juez ya decretó una pensión alimenticia y el deudor alimentario hace caso omiso a todo eso, es decir, no me importa, no voy a otorgar nada, al final de todo, esas cantidades se van acumulando mes con mes hasta llegar al momento de que el deudor alimentario va a deber una cantidad aproximada, no sé, ejemplo, si el juez le fijó 3,000 pesos de manera mensual y al año ya hizo una cantidad, es decir, se fue acumulando, esa cantidad entonces le va a ser requerida. ¿Sabes qué, demandado? Pues ya no te vengo a pedir 3,000 pesos, ahora te vengo a pedir lo que se acumuló en todo el año. No lo pagas, entonces estaríamos, pues bueno, en otro procedimiento y tendríamos que estarle embargando bienes de su propiedad del señor para el efecto de que, pues con esos bienes, venderlos y con su producto, pues pagar los alimentos. Que bien es cierto, hay un delito de la falta de la obligación alimentaria. Este es un delito, abogados, jóvenes, donde si el deudor alimentario no cumple con su obligación, nosotros, es decir, podemos denunciar al deudor alimentario por este delito de la falta de la obligación alimentaria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que un juez oral en materia penal, pues lo va a condenar. ¿Y cómo lo va a condenar? Una duda. Gracias. Si en el caso del deudor alimentario fuera pensionado o pensionada, ¿cómo se realizaría? ¿Tendría que trabajar a pesar de estar pensionado para pagar esa cifra o se bajaría la cifra o cómo? No, pues con la pensión del jubilado, pues estaría pagándose los alimentos. Sí. Profesor, pero tiene que estar, o sea, la persona que tiene que tener un trabajo donde tenga nómina, ¿no? ¿O no es forzoso eso? No, no es forzoso. Aquí los alimentos son de dos tipos. Es decir, cuando se condena al deudor alimentario al pago de los alimentos, si el deudor se acredita que obviamente tiene un trabajo estable, pues las cantidades van a ser descontadas de manera directa porque se va a mandar un oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentario para que su patrón
le descuente ese porcentaje de su salario, ¿sí? Siempre y cuando tenga obviamente un trabajo fijo. Los alimentos ahí serán de manera porcentual, es decir, los alimentos se le va a fijar de un 30% de su salario más prestaciones que percibe. Ahí estamos hablando de un porcentaje. Si el deudor alimentario no tiene un empleo fijo, entonces se le va a condenar a cantidades líquidas. ¿Qué es esto? Pues a una cantidad fija. Te fijamos 2.500 de pensión alimenticia y debes de depositarlas ante el juzgado. ¿Sí? Y así es como entonces, pues bueno, se le van a fijar los alimentos. De manera porcentual, si tiene un empleo fijo, o de manera líquida, si no tiene un empleo. ¿Sí? Es cuando O sea, no hay forma de que esté libre de pagar la pensión, por así decirlo, ¿no, profesor? Porque he conocido a muchos hombres que tienen buenos trabajos, tienen nómina y todo, y renuncian pensando que renunciando, o sea, que ya no tienen cómo demostrar que sí tienen empleo, o sea, lo hacen con el fin de no dar esa pensión. Sí, sí lo hay, ¿eh? Profe, yo tengo otra duda. Si una pareja se separa, pero el papá no deja de tener sus obligaciones con sus hijos, pero la pareja le mete una demanda de pensión y a los 15 días le empiezan a descontar de su trabajo el 35%, pero sin hacer una investigación en nada. Pero están una semana con la mamá, otra semana con el papá. Al final de cuentas, a pesar de que le quitan el 35%, porque también le corresponde el seguirlos manteniendo 15 días. Entonces, los abogados que se han visto y todo no han hecho nada, o sea, dicen que es como el deber o como que avalan mucho a la mujer un tema de que pues nunca dejó de pagar sus obligaciones. ¿Por qué es eso? Es que aquí ya son cuestiones muy personales tanto de la persona que tiene la guardia y custodia y quien no la tiene, porque no está obligado, es decir, si hay un porcentaje que se le está descontando, no tiene por qué otorgar más de lo que ya le están descontando, ¿sí? Pero ¿qué hace, por ejemplo, si sus hijos, las semanas que están con él, cómo le hace? ¿Qué les dice? No, pues no les voy a dar de comer hasta que me dé su mamá la parte que le doy, o sea, no tampoco se puede esa parte, ¿no? Porque la pensión alimenticia son 5 rubros, ¿no? O sea, ahí podría ser descontado esa parte de que es educación, alimentación, ¿no? A ver, ayúdame, profesor. Salud, vestido, salud, educación, habitación, esparcimiento. O sea, hay muchos rubros que contemplan lo que son los alimentos. ¿Sí? Pero entonces ahí, profesores, a la persona podría meter, pues, como su queja de decir, pues le estoy dando pero también están conmigo 15 días, o sea, puede ser menos el porcentaje que se les descuenta, entonces, o quedaría igual. No, ¿verdad, profe? Lo que yo sé, que tengo entendido es que se llegó a un convenio. Si va a estar 15 días con el papá o 15 días con la mamá, es porque se llevó un convenio ante el juez, no por eso le vas a quitar un porcentaje. Digamos, el papá va a decir, si te daba 2,000, te voy a dar 1,000 porque 15 días se viene conmigo. No, hay un convenio tal cual se estipuló y se va a respetar. Sí va a convivir con el papá, pero no por eso el papá va a dejar de dar un 10% menos. ¿No, profe? Claro, no. Así como lo dice Pedro, no. Por eso les digo, son cuestiones así como muy personales de las partes. Oye, porque se va 15 días contigo, pero no te voy a dar el porcentaje porque ahora están conmigo. No, tu porcentaje se te va a descontar o los alimentos los tienes que seguir otorgando, aunque estén contigo esos 15 días. Y esos 15 días entiende que obviamente tú los vas a cuidar, les vas a dar de todos los rubros de lo que comprende los alimentos. Pero aquí son cuestiones ya muy personales de las partes, ¿sí? Digo, si son mis hijos, pues yo no le voy a descontar o le voy a quitar una cantidad porque van a estar conmigo ahora. No. Digo, ya son criterios. Yo pienso que ya son criterios, pero muy personales entre las partes. El juez ahí no puede hacer nada. Profe. Sí.
le voy a hacer así una pregunta, bueno, como medio personal. ¿Sí? Bueno, igual yo, vengo de un matrimonio separado, pero mi mamá pues no le pidió nada a mi papá, y entonces llevan pues, 20, bueno, mi edad, 20 años separados, y jamás me dio nada. ¿Puedo hacer como la demanda o algo para que, no sé, me dé algo o algo así? Sí, ¿qué edad tienes, Gibran? 20. 20 años. Bien, entonces tú ya tienes ese ejercicio esa capacidad de ejercicio donde tú, Gibran, tú puedes demandar a tu papá los alimentos, ¿ok? Y ahí tienes que acreditar que estás estudiando. Tendrías que pedirle a la universidad que extienda una constancia de estudios, que esa va a ser un documento con el cual acredites que obviamente la obligación de tu papá existe aún porque estás estudiando. Pero aquí en este caso tendrías que demandar tú, Gibran, no tu mamá, porque tú ya tienes esa capacidad de ejercicio para que puedas acudir ante un juzgado y realizar una demanda en contra de tu papá. Y a tu papá, entonces, créeme, Gibran, que va a ser condenado al pago de los alimentos. ¿Cuánto? Quizá 2.500, de manera mensual, porque estás acreditando que estás estudiando, Gibran. Bueno, pero aquí va la mala. ¿Y si no tengo sus apellidos? Uy. Pues ahí tenemos un gran problema, porque entonces no. De hecho, es tu papá, pero de derecho no lo es. ¿Por qué? Porque no hay un registro, una partida de nacimiento donde se desprenda los apellidos, es decir, el apellido de tu papá. ¿Y Por con una tanto, prueba no de sé- paternidad, profe? ¿Sí, Gibran? No, yo hablé, ¿una prueba de paternidad lo puede comprobar? Pero ese sería otro juicio. Y el juicio sería un reconocimiento de paternidad. Y lo pudieras hacer primero el reconocimiento de paternidad, que ese juicio te va a llevar aproximado 2 años, y en 2 años ya terminaste la carrera, Gibran. Sí, pues sí, entonces no, ya valió. Para eso lo quería, para que me la pagara y ya, que se fuera. Sí. No, es muy complicado, pues es que también, cuando no lo hicieron en su momento, pues hoy en día que ya tienes la mayoría de edad, y te hablo de un juicio que va a tardar 2, 3 años para que se te reconozca, para que se haga ese reconocimiento de la paternidad que tienes tú y tu progenitor. A ese tiempo que vamos, pues tú ya terminaste la carrera, Gibran. Porque una vez el juicio de reconocimiento de paternidad, ya se te hicieron las pruebas de ADN, si el señor es papá. Y después, ahora viene el juicio de los alimentos. ¿Sabes qué, papá? Me tienes que dar alimentos. No, pero pues ya no. ¿Por qué? Porque Gibran ya terminó la carrera. Y una vez que termines de estudiar, se extingue esa obligación que tienen tus padres hacia ti. Entonces, imagínate, dejaron pasar mucho tiempo. O sea, profe, ¿no hay una compensación por todos los años que pues el papá no dio nada? Un retroactivo. Es un tema muy complicado, los alimentos retroactivos. Sí los hay, o sea, sí se otorgan, pero tendrías, Gibran, acreditar que ya transcurrieron tantos años y una planilla, como hacer una planilla de todos los gastos que hiciste durante todos esos años, es decir, desde tu nacimiento hasta el día de hoy. ¿Sí? Y es muy complicado hacer esa cuantificación. Es complicado, pero no imposible. Pero sí, los alimentos retroactivos sí existen, sí se dan. Profe, ya que todos tienen dudas, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Se puede solicitar un reconocimiento paterno a una persona que está fuera del país? Sí, sí se puede. ¿Se puede hacer así a distancia, aún la otra persona pues de manera, bueno, esté tramitando legalmente su ciudadanía en el otro país? O sea, en sí a distancia. Tiene que estar aquí, ¿verdad? Aquí Si el tendría menor que ser- nació aquí. Así es, porque aquí,
pues ante la autoridad judicial donde estés promoviendo el juicio, pues el juez tiene que llevar a cabo todo ese procedimiento para la prueba de ADN. Y no podemos decirles que vive allá y entonces allá hagan la prueba, no, tiene que venir. No, él quiere reconocer a su hija, pero él no está en el país y no puede venir a México por su estatus migratorio. Y su estatus migratorio en este momento pues está en que está solicitando la ciudadanía de aquel país. En este momento no puede venir, pero según él quiere hacer el proceso pues así, a distancia. Según yo sé que no se puede, pero pues no sé si hay algún proceso que se pueda hacer. No se puede, porque él tendría que estar aquí en México para solicitar ese juicio. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan por cuanto a el matrimonio? Las formas No, profe. de resolver. Sí, profe, yo. Ya cuando se hizo todo lo del divorcio y demás, si la otra parte exige los derechos de los hijos, o sea, de verlos, de convivencia y todo eso, ¿lo puede hacer? Si la otra parte que ya no es que no te escuché ahí bien. Perdóname. En un divorcio, cuando la otra parte no, bueno, en un divorcio incausado, cuando la otra parte no se presenta y todo, pues todo lo lleva la mamá, si después aparece la pareja o el ex esposo exigiendo los derechos de los hijos, convivencia, de verlos y todo eso, ¿puede hacerlo? Sí, sí lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, pero obviamente, pues aquí la mamá lo que diría, pues no te los presto, porque pues, ni siquiera has otorgado los alimentos, entonces ya pasaron años y ahora resulta que quieres verlos, y la actitud de la mamá va a ser, no te los presto, pero la obligación en este caso de la progenitora es permitir que se lleven a cabo esas convivencias, y que obviamente el progenitor varón, pues le diga, pues bueno, aquí están los alimentos y te voy a seguir dando y etcétera, ¿no? Pero en dado caso que no se llegue a dar, pues entonces aquí el señor lo que tendría que estar solicitando al juez es, pues, obviamente, el régimen de convivencias. Pedirle al juez de que pues determine o más bien requiera a la parte actora o quien tiene la guardia y custodia permita las convivencias. Pero eso sería otro tipo de... Pero también se le exige, ¿no? La parte de los alimentos. Sí, claro. Esos alimentos no se extinguen. Y al contrario, no vas pagando, pues se van acumulando esos alimentos. Fíjense, está condenado a 3,000 pesos de manera mensual y en un año no pagó, pues en un año ya acumuló 36,000 pesos. Y esos 36,000 pesos hay que requerírselos de pago al deudor alimentario. Y si no paga, entonces, pues bueno, iniciaríamos nuestra propia carpeta de investigación en el sentido de, pues de denunciarle lo que es la falta de la obligación alimentaria. ¿Sí? Ok, gracias. Profesor, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la clase hasta las 9, como había dicho, o puedo pasarme a retirar, profe. Pues pues no nos hemos puesto de acuerdo cuándo vamos a dar la clase hasta las 9. Bueno, es que había comentado que nos iba a arreglar una hora para aclarar algunas dudas, pero bueno, entonces lo dejamos para otro momento. Entonces, Sí, ¿les parece si, gracias Lalo, con esto doy por terminada la clase y previo al examen ya nos organizamos y les puedo dar hasta dos horas de clase extra? ¿Okay? Profesor, una pregunta. ¿Dejará tarea respecto al tema de hoy? Es que tengo junta en la escuela de mi hija. Adelante. Yo entiendo ya, ya nos despedimos. Nos ponemos de acuerdo la próxima clase si nos quedamos hasta las 9. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, profe, sí, perfecto. Me parece muy bien.
Buenas noches a todos. Gracias, profesor. Profesor, ¿ya pasó lista? Ya pasé lista. ¿El profe no va a tomar captura de pantalla? Ya la tomé, gracias. Ok. Hasta luego, profe, bye. Buenas noches. Muchas gracias, profe. ¿Está en Profe, Classroom gracias. lo de la lista? ¿Mandé? ¿Está en Classroom lo de la lista? No. Entonces, ¿me podría poner asistencia? ¿Cuál es el nombre de usted? Abigail de la Riva. Sí, te pasé de la Riva. Tiene asistencia. Ok, gracias. Nada. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches. Profe, una pregunta. Al inicio de la clase yo tenía problema con mi micrófono. Carlos Noriega, ¿sí me habrá puesto asistencia? Carlos Noriega. A ver, déjame ver en la lista. ¿Cuáles son los apellidos? Carlos Noriega. Noriega Belmontes. Ok, sí, ya tiene asistencia.